Hola a todos, somos Carolina Márquez, Valentina Muñoz e Isabela Ramírez. En este vídeo vamos a presentar y explicarles el proceso de inflamasoma y la enfermedad autoinmune, la gota. Primero vamos a explicar brevemente qué es la inflamación. Esta es una respuesta protectora que realiza el organismo como mecanismo de defensa cuando detecta algo que no está funcionando correctamente en nuestro interior. Pero, ¿por qué? Porque al detectar algo extraño, nuestras células estarán alerta para eliminarlo y para ello van a secretar citoquinas y quimoquinas, como interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, interleuquina 8 y muchas otras. Estas moléculas generan efectos biológicos en las células donde son reconocidas y muchas de las funciones que tienen son activar endotelio, aumentar permeabilidad vascular, producción de moléculas de adhesión, lo que va a generar posteriormente extravasación de estos leucocitos y ciertas proteínas plasmáticas al tejido afectado. Este proceso es conocido como inflamación local. Y es muy común que durante esta respuesta fisiológica llegues a sentir calor, dolor, rubor, tumefacción y en algunas ocasiones sientas compromiso de la función o movilidad. Pero en muchas ocasiones, cuando el estímulo se sale de nuestro control, ¡oh no!, las citoquinas, proteínas, leucocitos y demás pasan a sangre y pueden llegar a muchos órganos, como el cerebro, hígado, músculo y médula ósea, con lo que se generan síntomas mucho más graves, como fiebre, caquexia, trombosis y hasta un shock hipovolémico por sepsis. Este proceso se conoce como inflamación sistémica. Hay que tener en cuenta que estos dos tipos de inflamación son agudas y son mecanismos de defensa normales, pero aquellas inflamaciones crónicas contribuyen a la patogenia de muchas enfermedades. Ahora bien, ¿qué puede desencadenar una inflamación? Puede haber muchas causas, pero nos vamos a enfocar en unas cuantas. Imaginémonos una célula homeostática la cual está funcionando correctamente. Todo va muy bien, pero ahora esta célula presenta alteraciones intra o extracelulares, como cambios en la concentración iónica y de ATP, desestabilización del fagolisosoma, internalización de cristales insolubles y o por mecanismos de oxidorreducción. Estos son conocidos como DAMPs, patrones moleculares asociados a daño. También hay ciertos microorganismos que pueden infectar la célula, los cuales comparten estructuras como el material genético, componentes de la pared y demás. Estos son reconocidos como PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos. Tanto los DAMPs como los PAMPs serán reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones, que se encuentran en el citosol o en las membranas plasmáticas y endosómicas. Uno de esos receptores es el receptor tipo NOD, NLR, que funciona como un sensor citoplasmático, detectando DAMPs o infecciones por bacterias. NLR está formado por tres dominios. Un dominio rico en repeticiones de leuquina que detecta el ligando. Un dominio que permite unirse a otros NLR para formar oligómeros. Y por último, un dominio efector que recluta proteínas para iniciar la cascada de señalización. Hay tres dominios efectores: CART, pirina y BIR. La mayoría de NLR se encuentra en células inmunitarias e inflamatorias y en barrera epitelial. La subfamilia NLRP de los receptores tipo NOD comparten el dominio efector pirina y tienen la capacidad de reconocer DAMPs y PAMPs citosólicos. Hay tres de esa subfamilia que son IPAF, NLRC4, NLRP3 y NLRP1 que pueden oligomerizarse para formar el inflamasoma. ¡Ey! ¿Pero qué es el inflamasoma? El inflamasoma es un complejo macromolecular formado por tres componentes. La proteína NLRP3 que reconoce el ligando y por ende da especificidad y control al complejo.
Además, múltiples proteínas NLRP3 idénticas interaccionan para formar el oligómero. Cada receptor individual se asocia con la proteína adaptadora ASC. La proteína ASC se asocia con el tercer elemento, que es la procaspasa 1, precursor inactivo de la enzima caspasa 1. Esta enzima son proteasas con cisteínas que tienen como función escindir proteínas en el aminoácido aspartato. Cuando interactúan estos tres componentes, se forma el inflamasoma, y es en ese momento donde se escinde y se activa la caspasa 1. Esta posteriormente va a escindir los precursores citoplasmáticos de la interleuquina 1 beta e interleuquina 18 para activarlas. Estas citoquinas con función homóloga saldrán de la célula donde fueron codificadas previamente para realizar funciones proinflamatorias. Podemos decir que el inflamasoma es una respuesta biológica rápida del sistema inmune en tejidos vasculares, que se genera para eliminar estímulos que alteran la homeostasis de las células. Como consecuencia, se inicia procesos de reparación, como es la inflamación. Hay que tener en cuenta que la hiperactivación del inflamasoma puede ser contraproducente, porque a largo plazo se van a producir inflamaciones crónicas y esto puede causar enfermedades. O por el contrario, la hiperactivación del inflamasoma puede ser consecuencia de una enfermedad. Las enfermedades que se relacionan a la hiperactivación del inflamasoma son las siguientes: ateroesclerosis, diabetes tipo 2, hiperhomocisteinemia, hipertensión arterial, malaria y la gota. En esta ocasión explicaremos la enfermedad autoinmune, la gota. Imagínate a una persona que amanece un día con el dedo gordo del pie inflamado y no tiene ni la menor idea del por qué. Entonces esta persona decide consultar con una excelente doctora, la cual le explica muy detalladamente todo acerca de esta enfermedad autoinmune. Ayuda, necesito que me digan qué tengo en mi pie, me duele muchísimo y no puedo caminar. Claro que sí, señor John. Tome asiento y venga, le explico. Usted tiene la enfermedad, la gota. La gota es un trastorno metabólico de las purinas, que aumenta la concentración sérica de ácido úrico, el cual se puede nuclear para formar cristales de urato monosódico en los tejidos blandos y articulaciones. Estos depósitos van a generar episodios debilitantes y recurrentes de inflamación en las articulaciones. Es por esto que la articulación de su dedo está inflamada y le genera comorbilidad. Esta enfermedad existe aproximadamente desde el siglo V a.C., dado que el médico Hipócrates describió en sus aforismos una enfermedad similar. En Colombia afecta entre el 2 y el 4% de la población. La mayoría son hombres entre los 30 y los 70 años de edad, y la prevalencia aumenta drásticamente al aumentar la edad. Señor John, pero usted se debe estar preguntando, ¿qué es el ácido úrico y de dónde salió? Venga, le comento. La mayoría de las células que están en nuestro organismo tienen DNA, y al degradarse se obtienen purinas y pirimidinas. También al consumir alimentos ricos en proteínas, podemos obtener purinas, gracias a la absorción hecha en el intestino. Las purinas son bases nitrogenadas necesarias para nuestro organismo, pero también deben ser metabolizadas para sacarlas de nuestro interior cuando exceden sus límites. Las purinas del DNA o RNA son oxidadas por la enzima xantina oxidasa, una enzima presente en los peroxisomas de la mayoría de células, y como resultado se produce ácido úrico. Este proceso ocurre continuamente y por esta razón el metabolito está presente como un componente intracelular y en fluidos biológicos. Pero hay una gran cantidad de este producto que se reabsorbe en el túbulo proximal del riñón y queda circulando en sangre, posiblemente porque cumple un papel fisiológico en el cuerpo. Algunos estudios han determinado que el ácido úrico soluble que viaja por vía plasmática representa casi la mitad de la actividad antioxidante de la sangre. Dado que químicamente es un agente reductor, puede alterar el potencial óxido reductivo
y proteger al organismo de las especies reactivas de oxígeno, que son tóxicas para nuestras células. En concordancia con esta función antioxidante, el ácido úrico puede tener un efecto protector frente a enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, Alzheimer y accidentes cerebrovasculares. Es importante aclarar que esta función fisiológica está siendo estudiada, porque aún no se conocen con exactitud las propiedades y funciones que tiene esta molécula en la sangre. En individuos sanos, el ácido úrico está presente en la sangre en concentraciones de 6 miligramos por decilitro, el cual es muy elevado teniendo en cuenta que el límite de saturación para esta molécula en los fluidos es de 7 miligramos por decilitro. Es por ello que debemos ser muy cuidadosos con los niveles de uricemia porque pueden incrementarse por diferentes factores. Uno de estos es la hiperproducción de ácido úrico, que supone un 10% de casos de la gota y es causado por trastornos del metabolismo, que cursan con hiperproducción de ácido úrico, hiperactividad del nucleótido sintetasa, enfermedades que cursan con un aumento del recambio celular como psoriasis, anemias hemolíticas crónicas y enfermedades mieloproliferativas o linfoproliferativas. Por otro lado, la hiperuricemia también se debe a la hiposecreción de ácido úrico en el túbulo proximal. Esto pasa cuando los genes que codifican las proteínas transportadoras de ácido úrico en el epitelio del túbulo proximal tienen mutaciones y no cumplen su función correctamente, por lo que habrá poco metabolito excretado en la orina. Otros factores que pueden llevar a una hiperuricemia y por ende a tener la gota son los siguientes. Consumir altas cantidades de alcohol, porque este aumenta la concentración de ácido úrico en sangre. Ingerir alimentos que contienen jarabe de maíz de alta fructosa, porque un exceso de este azúcar impide la excreción del ácido úrico. Por consiguiente, la hiperglicemia también se asocia con altos niveles de este metabolito en sangre. Además, la fructosa, al ser degradada en el hígado, produce ciertas toxinas y residuos, y una de ellas es el ácido úrico. Consumir alimentos ricos en purina como los órganos y carnes rojas, mariscos, anchoas, arenque, champiñones, espárragos, coliflor, frijoles rojos, lentejas, espinacas y muchos otros más. Tener obesidad o sobrepeso. También tener enfermedades de base como hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes, cardiopatías. Además, ciertos medicamentos como los diuréticos, aspirina y ciertos inmunosupresores también producen hiperuricemia. Y en algunas ocasiones el factor genético predispone a tener una mayor susceptibilidad de tener niveles altos de ácido úrico, pero debe acompañarse de otros factores ambientales para generar por completo la gota. Hay que aclarar que no siempre que se tenga hiperuricemia se va a padecer de la gota, porque muchos pacientes cursan asintomáticos. Lo que pasa es que en condiciones de base como obesidad, diabetes, hipertensión, la alimentación y consumo de medicamentos pueden ayudar a desencadenar la gota. Usted se está preguntando por qué ese ácido úrico puede llegar a desencadenar una inflamación y ser parte de una enfermedad. Sí, claro que sí. Muchas células mueren por dos mecanismos, necrosis o apoptosis. La necrosis es una manifestación de que algo no va bien en nuestro interior, ya sea porque hay agentes extraños que inducen la muerte celular, como virus, bacterias o PAMS, o la célula presenta daños moleculares conocidos como DAMPs, de manera que alerta al organismo para activar la respuesta inmune. Al dañarse la célula, se libera fisiológicamente el exceso de ácido úrico intracelular al medio extracelular. Esto será un factor predisponente a la saturación de los fluidos corporales, por medio de la nucleación de ácido úrico para formar cristales monosódicos de urato en articulaciones y en otros lugares del cuerpo.
Esto se da posiblemente porque el ácido úrico tiene la capacidad de cristalizarse cuando hay altas concentraciones de sodio, como las hay en el medio extracelular. Esta forma cristalizada funciona como una señal de peligro, por lo que puede desencadenar la respuesta inmune innata, porque serán reconocidos por los PRRs ya que están ubicados en la membrana plasmática como el TLR o receptores tipo TOL. Este proceso es muy sencillo. Inicia cuando los fagocitos polimorfonucleares, macrófagos o células dendríticas reconocen los cristales monosódicos de urato exógenos e intentan fagocitarlos. Pero estos cristales de urato monosódico son tan grandes que no se fagocitan eficientemente y se genera la fagocitosis frustrada. Por consiguiente, se genera la desestabilización del compartimiento lisosomal. Este se rompe y libera en el interior de la célula la catepsina B, que es una proteasa lisosomal. Esta enzima, junto con los radicales libres, pueden ser detectados por el NLRP3 para activar el inflamosoma. Como podéis recordar, la activación de este complejo macromolecular me inducirá la liberación de la interleuquina 1 beta y la interleuquina 18 al medio extracelular. Estas citoquinas serán reconocidas por las células del revestimiento sinovial, donde harán un efecto biológico por medio de la activación del factor de transcripción NF-κB, el cual induce la producción de moléculas y proteínas de inflamación aguda, junto con la quimioatracción de neutrófilos a las articulaciones para estimular la respuesta inmune innata. Podemos concluir entonces que la cristalización del ácido úrico será reconocido por células que tengan en su membrana los receptores de reconocimiento de patrones. Estas células tratarán de interiorizar los cristales para eliminarlos, pero este proceso desencadenará la activación del inflamosoma y como consecuencia habrá un episodio agudo de inflamación, con afluencia de neutrófilos a la membrana y al líquido sinovial. Todo lo anterior demuestra que estos cristales van a generar inflamación en las articulaciones y podemos pensar que estamos frente a un caso de gota. Pero, un momento, ¿cómo sabemos que es la enfermedad gota y no solo una simple inflamación? Las inflamaciones por cristales de urato monosódico suelen ser ataques agudos, donde las articulaciones se tornan sensibles, enrojecidas e inflamadas. Se caracteriza por presentar un desarrollo rápido, con dolor severo que alcanza su punto máximo entre las 6 y 12 horas. Además, presenta eritema subyacente. Se disminuye la flexibilidad y se genera una limitación en la movilidad de las articulaciones. Suele presentarse en las articulaciones de los dedos de los pies, rodillas, muñecas, manos y tobillos. En algunas ocasiones, nuevos cristales de urato monosódico se unen a los cristales ya formados para generar nódulos o lo que se conoce como tofos, que son enormes grupos de cristales de urato en codos, manos y hasta oídos. Es muy común que durante estos procesos inflamatorios haya presencia de fiebre. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pueden hacerse 3 técnicas. La primera es la prueba de líquido articular. Cuando un paciente se presenta con una artritis inflamatoria que solo afecta una articulación, debe hacerse una aspiración del líquido sinovial y la identificación de cristales de urato mediante microscopía con luz polarizada, para descartar artritis de origen infeccioso. Por ello, se debe confirmar la presencia de cristales en todas las muestras de líquido sinovial obtenido de las articulaciones inflamadas para diagnosticar al paciente con la enfermedad autoinmune, la gota. Además, la identificación de cristales de urato monosódico en articulaciones asintomáticas permite el diagnóstico definitivo de esta patología.
Si hay artritis, tanto por hiperuricemia como por infección séptica, se debe hacer un cultivo de líquido sinovial y posteriormente la tinción de Gram, aunque haya salido positiva la identificación de cristales de urato. El segundo es el análisis sanguíneo. Para medir los niveles de ácido úrico en sangre, hay que tener en cuenta que los niveles de este metabolito constituyen el factor de riesgo más elevado para la gota. Hay que recordar que no son suficientes para su diagnóstico, ya que muchos pacientes con hiperuricemia no desarrollan gota, y por el contrario, durante un ataque de gota, los niveles de ácido úrico pueden ser normales. En algunos pacientes con gota, es conveniente estudiar la excreción renal de ácido úrico, especialmente cuando hay sospecha de una condición genética que predisponga a la persona a padecer de esta enfermedad. La tercera es el uso de las técnicas de imagenología como radiografías, ultrasonidos y tomografías computarizadas de doble energía. Todos estos métodos ayudan para descubrir el diagnóstico, pero también tienen desventajas dado que no detectan una gota precoz. Para prevenir la gota, debemos tener cuidado con el principal factor de riesgo y es la hiperuricemia. Estos niveles solo son controlados al concientizarnos de nuestra dieta para hacer un balance de lo que ingerimos y por ende excretamos. Además, si tienes condiciones de base, debes ponerte pilas y tratar de que esas enfermedades no se conviertan en factores de riesgo para producir alteraciones inmunes. Amigo mío, cuídate, aliméntate bien, no ingieras alcohol, no mecatee tanto, haga ejercicio y cuide mucho sus riñones. Espero que te mejores con los siguientes antibióticos que te formularé. Pero la sanación completa hace parte de tu voluntad y disposición. Nos veremos en una próxima ocasión. Espero que hayas disfrutado y aprendido al máximo con nosotras tres. No te vayáis a perder nuestro próximo vídeo. Bye.